Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día espectacular. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que estoy seguro va a generar mucho debate y sobre todo, mucha intriga. Hablaremos de Kerem Bürsin, un nombre que resuena con fuerza en el mundo del entretenimiento, y cómo sus normas, o quizás la falta de ellas, han estado sacudiendo tanto el ámbito del amor como el de los negocios. ¿Se imaginan a una figura pública tan querida y admirada rompiendo esquemas, desafiando expectativas? Bueno, pues eso es precisamente lo que vamos a desgranar hoy. Prepárense para un viaje fascinante donde las apariencias y la realidad a menudo toman caminos inesperados. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. De esta forma se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, llenos de análisis, curiosidades y las últimas noticias del mundo del espectáculo y más allá. Cada suscripción nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Kerem Bürsin, para quienes no lo conozcan, es un actor turco que ha conquistado corazones no solo en su país natal, sino a nivel internacional. Su carisma, su talento actoral y esa chispa única que irradia lo han convertido en un ícono. Lo hemos visto brillar en producciones que han cautivado a millones, y su vida privada, como suele suceder con las estrellas de su calibre, siempre ha estado bajo el escrutinio público. Sin embargo, lo que nos trae hoy aquí no es simplemente el chisme o los rumores, sino un análisis más profundo de cómo algunas de sus decisiones, tanto personales como profesionales, parecen estar marcando un antes y un después. Empecemos por el lado del amor. Las relaciones de Kerem Bürsin siempre han sido objeto de atención mediática. Hemos sido testigos de noviazgos que han sido seguidos paso a paso por sus fans, momentos de felicidad compartida que se filtran en las redes sociales, y como es inevitable en el mundo de las celebridades, también momentos de ruptura o distanciamiento. Pero lo que llama la atención de Kerem es, quizás, su manera de gestionar estas relaciones o de presentarlas al público. A veces parece que desafía las convenciones de cómo una estrella debería comportarse en el ámbito sentimental. Hemos visto casos donde se le ha asociado con personas fuera de los círculos de élite habituales, o donde las rupturas se manejan con una aparente honestidad y transparencia que puede resultar chocante para un público acostumbrado a un hermetismo mayor. ¿Es esta apertura una estrategia consciente, una forma de conectar más genuinamente con sus seguidores, o simplemente el reflejo de una personalidad que valora la autenticidad por encima de la imagen? Podríamos pensar, por ejemplo, en cómo algunas de sus relaciones, o las especulaciones sobre ellas, han coincidido con momentos clave de su carrera profesional. ¿Es una coincidencia, o hay una conexión subyacente? A veces la narrativa que se construye alrededor de la vida personal de un artista puede, intencionalmente o no, potenciar su imagen pública. Pero en el caso de Kerem, parece haber una voluntad de no construir una imagen perfecta y predecible. Cuando hablamos de sacudir normas en el amor, nos referimos a esa sensación de que él no se ajusta al molde preestablecido de actor romántico, o galán inalcanzable. Parece permitirse ser vulnerable, cometer errores, o simplemente vivir su vida de una manera que a veces resulta impredecible para los medios y el público. Ahora pasemos al terreno de los negocios. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. La carrera de Kerem Bürsin no se limita a la actuación. Como muchas estrellas de su generación, ha sabido diversificar sus intereses, incursionar en la producción, en el patrocinio de marcas, e incluso en proyectos más emprendedores. Y es en este ámbito donde sus normas también parecen estar en juego. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que al igual que en su vida personal, Kerem no parece tener miedo de tomar caminos menos transitados. Hemos visto ejemplos de colaboraciones empresariales que quizás sorprenden. Podría ser un acuerdo de patrocinio con una marca que no encaja del todo con la imagen tradicional de un actor de telenovelas, o un proyecto de producción que se sale de los géneros más convencionales. Esta audacia en el mundo de los negocios puede ser vista como una señal de inteligencia y visión a largo plazo. En un mercado tan competitivo, la diferenciación es clave, y Kerem parece tener una habilidad innata para identificar oportunidades y para hacer las cosas a su manera. Además, hay que considerar la imagen que él proyecta en sus negocios. ¿Es la de un simple rostro bonito que vende productos, o la de un socio estratégico, un inversor con criterio? Las entrevistas, las apariciones públicas y su propia presencia en redes sociales a menudo sugieren que él está involucrado de una manera mucho más profunda de lo que uno esperaría.
Esto, sin duda, genera un valor añadido para las marcas y los proyectos con los que se asocia. Pero no todo es tan lineal. El hecho de sacudir normas también puede traer consigo desafíos. En el mundo de los negocios, la predictibilidad y la estabilidad suelen ser valoradas. Un artista que constantemente rompe esquemas, que toma decisiones arriesgadas, puede generar cierta aprehensión en inversores más conservadores. Sin embargo, Kerem parece haber logrado navegar estas aguas con éxito, construyendo una reputación no solo como actor talentoso, sino como un profesional astuto y con una visión clara. Pensemos en la presión que ejercen las redes sociales. Hoy en día, la imagen de una celebridad es, en gran medida, una construcción digital. Y Kerem, como muchos otros, utiliza estas plataformas para comunicarse con sus fans. Pero aquí es donde la ruptura de normas se vuelve aún más palpable. A veces sus publicaciones pueden ser inesperadas, mostrando facetas de su vida o sus opiniones que van más allá de la imagen cuidadosamente curada que muchos artistas prefieren mantener. Esto puede ser refrescante para algunos, pero también puede generar controversia. La línea entre lo personal y lo profesional se difumina, y lo que dice o hace en su tiempo libre puede tener un impacto directo en su imagen pública y por ende en sus oportunidades de negocio. Por ejemplo, imaginemos que Kerem decide involucrarse en un proyecto social o político que sea controvertido. Esto podría ser aplaudido por un segmento de su audiencia, pero alienar a otros, y potencialmente afectar sus acuerdos con patrocinadores que buscan mantener una imagen neutral. La valentía de expresarse y de tomar partido, aunque admirables en sí mismas, pueden tener repercusiones económicas. Y el hecho de que Kerem parezca estar dispuesto a asumir esos riesgos, a pesar de las posibles consecuencias, es lo que realmente lo distingue. Otro aspecto interesante es cómo él mismo ha hablado sobre la industria del entretenimiento. A menudo, los actores se encuentran atrapados en un molde. Se les etiqueta por sus roles y se les espera que sigan un camino determinado. Kerem, en cambio, ha demostrado una voluntad de experimentar, de salir de su zona de confort. Esto se traduce no solo en la elección de proyectos de actuación, sino también en sus incursiones empresariales. Se le ve como alguien que no se conforma con lo fácil, que busca la novedad y la innovación. Esta mentalidad emprendedora, combinada con su fama, le da una plataforma única. Puede ser un impulsor de nuevas tendencias, un pionero en la forma en que los artistas interactúan con el mundo de los negocios. Y esto, sin duda, está sacudiendo las normas. Las empresas que buscan asociarse con él no solo están invirtiendo en su imagen, sino también en su visión, en su capacidad para conectar con el público de una manera auténtica y moderna. Consideremos también la influencia que tiene en la juventud. Muchos jóvenes admiran a Kerem Bürsin y aspiran a ser como él. Cuando ven que él no se ajusta a los moldes, que toma riesgos, que tiene éxito haciendo las cosas a su manera, esto les inspira a hacer lo mismo. Es un modelo a seguir que va más allá de la mera apariencia física o el talento actoral. Es un ejemplo de cómo construir una carrera y una vida basándose en valores personales y en la voluntad de desafiar lo establecido. En el amor, esta sacudida de normas podría manifestarse en su forma de relacionarse, como mencionamos. Tal vez no se preocupa tanto por las convenciones de edad, estatus social, o incluso por mantener una relación de portada, si eso no se alinea con su realidad. Esto puede generar envidias, pero también admiración. La gente valora la autenticidad, y si Kerem se presenta como alguien que vive su vida de forma genuina, eso resuena con una parte importante de la audiencia. En los negocios, esta mentalidad se traduce en la búsqueda de proyectos que lo apasionen, más allá del mero beneficio económico. Podría ser invertir en startups tecnológicas innovadoras, en iniciativas sostenibles, o en producciones audiovisuales que exploren temas sociales importantes. Esta diversificación, este apetito por la novedad, es lo que hace que su figura sea tan dinámica y atractiva. Es importante recordar que esta sacudida de normas no siempre es fácil. Implica un escrutinio constante, críticas y la necesidad de estar siempre un paso adelante. Pero es precisamente esa capacidad de Kerem Bürsin para navegar estas aguas turbulentas, manteniendo su esencia y su visión, lo que lo convierte en una figura tan fascinante. Para resumir brevemente lo que hemos explorado hoy, hemos visto cómo Kerem Bürsin parece estar rompiendo esquemas en dos frentes principales, el amor y los negocios. En el ámbito sentimental, su enfoque puede ser más abierto, más auténtico, y menos preocupado por las apariencias convencionales que se esperan de una celebridad. Esto genera una conexión más genuina.
On sus seguidores, aunque también expone más su vida privada. En el mundo de los negocios, su audacia para diversificar, para tomar riesgos y para asociarse con proyectos innovadores lo distingue de muchos de sus contemporáneos. No se conforma con el camino fácil, sino que busca la novedad y la diferenciación. Y en ambos casos, esta sacudida de normas puede ser interpretada como una valentía, una voluntad de ser fiel a sí mismo en un mundo que a menudo presiona para encajar en moldes preestablecidos. Ya sea en sus relaciones personales o en sus decisiones empresariales, Kerem Bürsin nos muestra que es posible construir una carrera y una vida exitosas haciendo las cosas a tu manera, incluso si eso significa desafiar las expectativas. Les agradezco enormemente por haberme acompañado en este análisis. Espero que les haya resultado tan intrigante como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Kerem Bürsin está realmente rompiendo normas, o es simplemente la percepción que tenemos de él? ¿Qué ejemplos se les ocurren de esta dualidad en su vida amorosa y profesional? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su feedback es lo más valioso para nosotros. Y por supuesto, si disfrutaron de este vídeo, si les pareció informativo y entretenido, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que ellos también puedan unirse a esta conversación. Y si aún no lo han hecho, les invito una vez más a que se suscriban a nuestro canal. Active la campanita para recibir notificaciones y no perderse nada. Gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.